En nuestro estudio bíblico de todos los miércoles estamos considerando el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y ya hemos observado que el primer censo de los hijos de Israel, en el cual cada tribu israelita fue llamada a efectuar una declaración de su genealogía o filiación, antes de ocupar un lugar, antes de ocupar un puesto como hombres de guerra. Observábamos además que los levitas fueron excluidos del censo para formar parte de los ejércitos de Israel, siendo ellos una tribu reservada y apartada para el servicio de la morada de Dios como testimonio, salvaguardando la santidad de Dios, ejerciendo así una función de culto al Dios vivo y verdadero. Podemos ver entonces que el pueblo de Israel era considerado como una comunidad con una jerarquía perfectamente estructurada. Y esto se refleja incluso en el modo de situarse sobre el terreno, al acampar, ocupando el lugar que a cada tribu había sido asignado. Como lección para nosotros, de toda esta parte de introductoria que nosotros estamos considerando, hemos aprendido que es imposible que ocupemos un lugar en la iglesia del Señor si no somos capaces de establecer con certeza nuestra genealogía o nuestra filiación. Y antes de ocupar un lugar, por muy prominente que sea en la iglesia del Dios vivo y verdadero, debe existir ese rasgo característico de los hijos de sabiduría, aquellos que son nacidos de arriba, que tienen el testimonio en sí mismo por el espíritu de divinidad que mora en ellos. Por lo tanto, por conclusión, son los verdaderos hijos de Dios. Observábamos además la distribución de las distintas tribus de los hijos de Israel sobre el terreno alrededor del tabernáculo del testimonio. Vamos a considerar en algún detalle este aspecto. En primer lugar, en un puesto de preeminencia, ocupando al este del tabernáculo y marchando a la cabeza del pueblo en los desplazamientos, está la tribu de Judá. Está flanqueada por dos tribus que, al igual que la de Judá, están asociadas con Lía, esposa de Jacob. Se trata de las tribus de Isaacar y Zabulón. Entonces, al este del tabernáculo del testimonio estaba la tribu de Judá, franqueadas por Isaacar y por Zabulón. Como nota aparte, podemos decir que Judá ha pasado pues a ocupar el lugar más importante por encima de Rubén. Y podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué pasó la tribu de Judá a ser más importante que Rubén, que era el primogénito? Si observamos en Génesis 49, cuando Jacob llamó a sus 12 hijos para poder establecer las bendiciones, observe lo que dijo de Rubén, siendo Rubén el primogénito. Dice en el capítulo 49 de Génesis: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Bueno, y ahora habla de Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envaleciste subiendo a mi estrado. Esa fue la causa por la cual Rubén, el primogénito, perdió la preeminencia, por así decirlo, de los 12 hijos de Israel. Y eso es a causa del incesto que tuvo, ¿no es cierto?, Rubén en la familia dentro de la casa de Jacob. Y es por eso que dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envaleciste subiendo a mi estrado.
La sentencia para Rubén es principal en dignidad, principal en poder, corrientes como las aguas, no seas el principal. Y es por eso de que Rubén, la tribu de Rubén, perdió la preeminencia, por así decirlo, dentro de los 12 hijos de Jacob, y fue Judá el que tomó la preeminencia. Por lo tanto, las tribus que están alrededor del tabernáculo, las que están hacia el este, la preeminencia la tiene Judá, franqueadas por dos tribus que son también hijos de Elías, Isaacar y Zabulón. En segundo lugar, cuando han de marchar, estando al sur ahora del campamento, el primogénito Jacob, Rubén, y asimismo el hijo de Lea, la tribu de Rubén, con otra tribu también ligada a Lía, que es Simeón, y como ya no le quedan hijos a Lía, sino tan solo Leví, que no acampa entre las tribus de Israel alrededor del tabernáculo, en el tercer puesto, en el flanco sur, lo ocupa Gad, hijo de Silfa, esclava de Lía. Vale decir, al sur del tabernáculo del testimonio está la tribu de Rubén, franqueada por la tribu de Simeón y la tribu de Gad. En la tercera posición, ahora, acampando al oeste del tabernáculo del testimonio, están las tres tribus de los hijos de Israel, los tres hijos de los hijos de Raquel, perdón. Está Efraín y Manasés, los hijos de José y Benjamín. Y aquí el liderazgo corresponde a Efraín, aunque no es el primogénito de José, pero se marca una importancia de esta manera a Efraín, porque tuvo en la historia, fíjese, al constituir un reino, Efraín, el reino de Israel se llama, al norte de la tierra prometida. Gozó esta tribu de gran prosperidad material hasta su desmoronamiento definitivo ante el poder asirio, que en el año 722 a.C. cayó Samaria. Samaria era la capital de la tribu del norte, conformada por Efraín. La primacía que en el concierto de las tribus se concede a Efraín sobre Manasés, a pesar de que Manasés, hijo de José, era el primogénito. Y fíjese que esto se refleja bien cuando Jacob quiso bendecir a los hijos de José, y antes de bendecirle cruzó los brazos al imponer las manos sobre las cabezas de los hijos de José, de modo que la mano derecha quedó sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda quedó sobre la cabeza de Manasés. A pesar de que José le dijo allí en Génesis 48, el texto 13 al 20, léalo usted después con mayor calma, a pesar de que José manifestó que había un error allí, no era un error, porque así estaba siendo establecido en la soberanía y en la voluntad de Dios, que Efraín iba a tener una mayor preeminencia que Manasés. Y así fue, pues. A través de Efraín se constituyó un reino que es el reino del norte, las 12 tribus, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, que posteriormente fueron llevadas cautivas por el imperio asirio en el año 722, más o menos antes de Cristo. Fíjese que como nota aparte llama la atención el modo de situar las tribus de Efraín y de Judá. Sabemos que la tribu de Judá está hacia el oeste y la tribu de Efraín está hacia el oeste. Por lo tanto, las posiciones del campamento están lo más distantes entre sí, Judá con Efraín. Judá en el centro de las que ocupan las tribus al este, y Efraín al centro de las tribus que ocupan al oeste del tabernáculo. Bueno, en cuarto lugar, acampando ahora al norte, se sitúan las tres tribus que quedan, que son Dan, Aser y Neftalí, que son los hijos de la esclava de Lía y de Raquel. La disposición de las tribus en el tabernáculo, en torno al tabernáculo, es pues significativa, la verdad. Y no solo por la porción asignada a cada tribu, sino también por el hecho de que entre todas
forman un cuadrado perfecto. Fíjese que esta presentación encierra una enseñanza teológica, es decir, la forma de la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo presentan una enseñanza teológica. Dios está presente en medio de su pueblo y siempre habita en medio de él. Efectivamente, estaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo. No olvide usted que Dios está habitando en medio del tabernáculo. Por lo tanto, Dios está presente en medio de su pueblo y siempre habita en medio de él. Y tal como dice Juan en el capítulo 1, ahí en el texto 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Podríamos traducir ese texto diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y puso su morada entre nosotros. Y aquí se ve la parte teológica, y además nos refleja una gran lección, que era lo que hablábamos en nuestro estudio anterior. El Dios de los ejércitos es un Dios de orden. Y es inconcebible para nosotros en el día de hoy que en la iglesia del Señor primero ocupen una función en actividades dentro de la iglesia aquellos que no manifiestan o nunca han manifestado una filiación como hijos de Dios. Pero en segundo lugar es inconcebible también que ocupen unas funciones en las actividades de los pueblos de Dios aquellos que dicen ser cristianos y andan desordenadamente. Aquí, apreciados hermanos, tal como hablábamos en el estudio anterior, esto nos prueba qué tan fundamentalistas somos al considerar la palabra del Señor, la Sagrada Escritura inspirada por el divino autor. Leíamos anteriormente en el capítulo 2 de Números, en el texto 2, lo siguiente. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio, acamparán. Vemos los escuadrones entonces ordenados, formando un cuadrado perfecto. Vemos que el ejército de Israel alrededor del tabernáculo del testimonio, bajo una bandera, bajo un estandarte de la milicia de Dios. Pero nos preguntábamos, ¿qué es esa bandera? ¿Es una doctrina, decíamos? No. ¿Es un sistema teológico? De ninguna manera. ¿Es un sistema de ordenanzas, ritos o ceremonias? No. La verdad que los soldados de Dios, los verdaderos soldados de Dios, nunca combaten bajo ninguna bandera semejante. ¿Cuál es entonces el estandarte de la milicia de Dios? ¿Cuál es esta bandera? Esta bandera es Cristo. Este es solo el estandarte de Dios. Y es solo el estandarte que esta tropa de guerra acampa en el desierto del mundo para sostener la lucha contra los ejércitos del mal y librar las batallas del Señor. Cristo es el único estandarte, el cual es la cabeza de la iglesia y su iglesia es el cuerpo. Teniendo todo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un telón de fondo, entonces les invito a seguir considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números. Les invito entonces ahora a leer y a poder apreciar las lecciones que podemos aprender en el capítulo 3 del libro de Números. Vamos a leer con paciencia, tenemos 51 textos de este capítulo 3. La palabra del Señor dice así: y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, y Eliú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchó para administrar el sacerdote. Ahí hinchó significa llenar. Cuyas manos él llenó para administrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí,
y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz llegar a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le ministre. Y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todas las aljabas del tabernáculo del testimonio y lo encargado a ellos de los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: cuenta a los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias, contará todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los tomó conforme a la palabra de Jehová, como les fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón y Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias, estos: Libni y Simei. Y los hijos de Coat por sus familias, Amram e Ishar, y Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Meali y Musi, estas las familias de Leví por las casas de sus padres. De Gersón, la familia de Libni y la de Simei, estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos, 7.500. Las familias de Gersón asentarán sus tiendas a las espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe de la casa del padre de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo del testimonio estará el tabernáculo. Estará el tabernáculo, y la tienda y su cubierta y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio, y las cortinas del atrio y el pabellón de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Y de Coat, la familia amrímica, amrimitica, y la familia iseaditica, y la familia hebronitica, y la familia osielitica. Estas son las familias coatitas. Por la cuenta de todos los varones de un mes arriba, eran 8.600, que tenían la guardia del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca y la mesa y el candelero y los altares y los vasos del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, prepósito de los que tienen la guarda del santuario. De Merari, la familia mealítica y la familia musitica, estas son las familias de Merari. Y los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba fueron 6.200. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo al aquilón. Y a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas en derredor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio al levante, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá.
Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y toma la cuenta de los hijos de ellos. Y tomarán los levitas para mí, yo Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme a la cuenta de los nombres. De un mes arriba, los contados de ellos fueron 22,273. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y por los rescates de los 273 que sobrepujan a los levitas, los primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás. El ciclo tiene 20 óbolos, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de los que de ellos sobran. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que resultaron de más, de los redimidos por los levitas. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero a los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Jehová, según que Jehová había mandado a Moisés. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad, apreciados hermanos, es que hay un maravilloso espectáculo. Un maravilloso espectáculo se presentaba en el campo de Israel, en el desierto árido y yermo. ¿Qué espectáculo para Ángel era este? Y para los hombres, por no decirlo, era un espectáculo también para los demonios y Satán. Fíjese que la mirada fija de Dios estaba fija en la congregación de Israel. Su presencia estaba allí. Él habitaba en medio del pueblo militante. Era allí en el tabernáculo del testimonio donde había establecido Dios su morada. No podía encontrarse, ni se encontró nunca, en medio de los esplendores de Egipto, o de Asiria posteriormente, o en Babilonia cuando el pueblo de Israel fue deportado. Sin duda que en aquellos imperios ofrecían a los ojos de la carne todo lo que para el hombre tiene sus atractivos, donde las artes, la ciencia florecían en ellos, en esos imperios, pero también estaba la corrupción y la idolatría. Pero el nombre de Dios jamás le fue revelado a estos imperios, ni al Egipto, ni al egipcio, ni al imperio asirio, ni al imperio babilónico. Jehová no habitaba en medio de estos pueblos, por muy imponentes o refinados o lujosos que fueran. Ninguna de estas naciones podía decir, como Israel podía decir: Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, a este ensalzaré, como sale allí en el cántico en Éxodo 15. Yahvé había fijado su habitación en el seno del pueblo de Israel y no en otro lugar. Ahora vemos que la redención era la base esencial de la habitación de Dios. La redención era la base para que Dios morara en medio de su pueblo, en medio de los hombres. Y fuera de la redención, la presencia divina podría acarrear tan solo la destrucción del hombre. Pero conocida la redención, esta presencia proporciona al rescatado el más alto privilegio y el más esplendente peso de gloria. Dios se había establecido en medio de su pueblo de Israel. Descendió del cielo,
no solamente para rescatarlo de la tierra de Egipto, sino también para ser su compañero de viaje a través del desierto. Esto es maravilloso e impresionante. Ahí estaba aquel ejército de 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estaban allí en ese desierto estéril, donde no había ni una brizna de hierba, ni una gota de agua, ni un medio visible de sustentación o de subsistencia. ¿Cómo podían alimentarse? Dios estaba allí. ¿Cómo encontrar el camino a través del desierto donde no había ningún sendero, donde no había ningún camino? Dios estaba allí. En una palabra, la presencia de Dios les garantizaba todo. La verdad, apreciados hermanos, que la incredulidad podría decir, ¿cómo es posible que 3 millones de seres humanos puedan vivir en un desierto? ¿Quién tiene a cargo la intendencia militar? ¿Dónde están los materiales para la guerra? ¿Cuáles son las bodegas o los bagajes y los almacenes? Solo la fe puede responder. Y la respuesta es sencilla, breve y concluyente. Dios estaba allí. Solo eso bastaba. Todo estaba comprendido en esa frase. La aritmética de la fe, donde Dios es el factor esencial, y cuando se tiene esa unidad por delante, pueden añadirse a ella cuantas cifras sean necesarias. Sí, todos los recursos están en el Dios vivo y verdadero. Entonces, ya no se trata de nuestra suficiencia, ya no se trata de nuestros propios recursos, se trata de andar y caminar como caminó el pueblo de Israel, en una dependencia en ese Dios vivo y verdadero. La verdad, apreciados hermanos, que la fe resuelve así la cuestión. Dios estaba en medio de su pueblo. Allí estaba, con toda la plenitud de su gracia y de su misericordia. Allí estaba, con perfecto conocimiento de sus necesidades y de las dificultades de su camino. Allí estaba Dios, con todo su poder supremo y sus recursos sin límites. ¿Y para qué? Para hacer frente a sus dificultades, para el subvenir a sus necesidades. Así, por eso estaba Dios en medio de su pueblo. Pudo llegar el Señor a decir a sus corazones con palabras tan conmovedoras como las siguientes: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Dios, la voz de Dios, tan conmovedora y tan sencilla. Y además añade, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Observe la voz, apreciado hermano, la voz tierna de Dios al considerar a su pueblo amado. Ahora bien, en todas estas cosas, el campo de Israel, ordenado en un cuadrado perfecto como hemos considerado, donde al medio está el tabernáculo, donde Dios está allí, es un tipo llamativo y notable. Pero usted podría preguntarse, ¿un tipo, pero de qué? Fíjese, apreciado hermano, que es un tipo de la iglesia de Dios en su paso por este mundo. Podemos, pues, acercarnos y contemplar con vivo interés tan maravilloso espectáculo y sacar de este espectáculo las más preciosas lecciones para nuestra enseñanza.
Ved este misterioso campamento en el desierto de los israelitas. Estaban compuestos por guerreros, por obreros y por adoradores. Este pueblo de Israel allí en el desierto estaban separados entre todas las naciones del mundo. Este pueblo de Israel en el desierto estaba en un desamparo completo, pero en una dependencia absoluta en Dios. Estaban obligados a depender enteramente de Dios. La verdad, apreciados hermanos, que la fe no reconoce nada real. La fe no reconoce nada sólido, nada verdadero, sino que la fe solo reconoce al solo Dios viviente, verdadero y eterno. La fe en sí misma no hace nada, pero la fe, ella, deja que Dios actúe. Lo que acontece en el campamento, en el desierto a Israel, tal sucede también con la iglesia en este mundo. No había una sola necesidad, un solo caso imprevisto, una sola carencia de la naturaleza que fuere, para las cuales la presencia de Dios no fuere un reparo enteramente suficiente. Y tal cosa también sucede en la iglesia de Dios en este mundo, el cual puede calificarse como un desierto moral. Este mundo puede calificarse como un desierto moral. Y así como Israel estaba en un desierto árido y yermo, sin ningún recurso, enteramente dependiente de Dios, porque Dios estaba allí, así está la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, en este desierto de este mundo. Desde el punto de vista divino, la asamblea de los santos, la congregación de los santos, no es de este mundo. Está separada enteramente del mundo. Fíjese que de hecho el vocablo iglesia, en griego koiné, es iglesia. Y significa, iglesia, en griego koiné, significa los llamados a salir fuera de. Los llamados a salir fuera de ¿dónde? Del mundo, pues. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En esa oración sacerdotal allá en Juan capítulo 17, ¿qué dijo el Señor Jesús a su Padre? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y rogó que no los quitara del mundo, sino que los guardase del mal. Por eso, apreciados hermanos, es triste ver, es vergonzoso ver a aquellos que dicen ser cristianos, a aquellos que dicen ser hijos de Dios y andan conforme al mundo. Es penoso ver a aquellos que dicen tener una filiación en Cristo y ser hijos de Dios y andan desordenadamente conforme al mundo, conforme a las cualidades, a los parámetros que tiene el mundo. No son del mundo, dijo el Señor Jesús, como yo tampoco soy del mundo. El Señor Jesús oró: yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a ver ahora la completa dependencia que tiene la iglesia de Cristo, la completa dependencia que tiene en este desierto moral, así como el ejército de Israel acampado ordenadamente alrededor del tabernáculo dependía completamente de Dios. Veamos ahora algunos puntos de la dependencia que tiene la iglesia en este desierto moral aquí en la tierra.
La iglesia, ella no tiene nada en sí misma o por sí misma. Está colocada en medio del desierto moral, un desierto árido, sombrío y vasto. En un desierto donde no hay más que desolación, donde no hay nada, literalmente nada que pueda nutrirla. No hay nada en el mundo que pueda nutrir a la iglesia de Cristo. No hay ni una gota de agua, ni un alimento que pueda ser conveniente para la iglesia de Dios. Además, está expuesta a toda suerte de influencias hostiles. No tiene la iglesia de Dios acá abajo, es decir, en la tierra, ninguna influencia amiga, todo lo contrario. La iglesia del Dios vivo y verdadero, la iglesia de Cristo, ella está en el mundo como una planta exótica, una planta de clima extranjero, colocada en una región en la tierra y la atmósfera le son igualmente contrarias. Tal es la iglesia de Dios en el mundo, tal es la asamblea de Dios en el mundo, tal es la congregación de Dios en el mundo. Y así como la congregación de israelita en el desierto está enteramente dejada a los cuidados del Dios vivo y verdadero, así también está la iglesia en las manos de Dios. ¿Cuál es la promesa para la iglesia? Lo dijo el Señor allá en Mateo 16. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy linda promesa. Bien, teniendo esto en cuenta entonces, el hecho de que estos escuadrones ordenados de todas las tribus de Israel en el desierto, alrededor del tabernáculo de Dios donde mora Dios, es un tipo de la iglesia que está en este desierto moral que es el mundo. Vamos ahora a considerar la asamblea de Israel en el desierto. Observamos que estas tribus están compuestas de 3 elementos distintivos. Esto es, de guerreros, de obreros y de adoradores. Había un pueblo de guerreros, había una tribu de obreros y una familia de adoradores o de sacerdotes. Ya hemos echado una ojeada sobre los primeros, los guerreros. Fueron censados, ¿verdad? De 20 años para arriba, todos aquellos que pueden ir a la guerra. Y hemos visto que cada uno, según su genealogía o filiación, han ocupado un puesto bajo la bandera, conforme al orden de Jehová. Vamos a meditar brevemente ahora sobre los obreros, los levitas. Fíjese que estaban especialmente designados entre las demás tribus y llamados a un puesto y servicio especial. Fíjese que ya leíamos en Números capítulo 1, ya estudiamos en Números capítulo 1, desde el texto 47 al 53, tenemos en el capítulo 1 el nombramiento de los levitas. Decíamos, pero los levitas no fueron contados entre ellos según las tribus de sus padres, porque habló Jehová diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Sigue el texto. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos los vasos, y ellos servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se allegare morirá.
¿Qué tenemos allí? El nombramiento de los levitas, y vemos que los levitas entonces son una tribu de obreros. De obreros. En el capítulo número 2 de Números, que estudiamos en su texto 33, vimos claramente que los levitas no fueron censados, no fueron contados. ¿Qué dice allí? Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová mandó a Moisés. No fueron contados. Pero podríamos preguntarnos algo, apreciados hermanos. ¿Por qué los levitas? ¿Por qué las demás tribus de Israel fueron censadas para la guerra? ¿Y por qué Jehová manda a los levitas no? ¿Por qué esa tribu fue especialmente designada entre las demás tribus y separadas para un servicio santo y tan elevado? ¿Por qué? ¿Había algo en ellos? ¿Había alguna santidad o algún bien particular que motivara tal distinción? ¿Había algo en ellos especial? No, por cierto. No, por cierto. Ni por naturaleza, ni por conducta. Vamos a ver este detalle tan importante del por qué los levitas fueron considerados como obreros para un servicio santo y tan elevado de llevar el tabernáculo cuando los campamentos avanzaban. Veamos primeramente el carácter de Leví. ¿Cuál era el carácter de Leví? Mire lo que dice Génesis capítulo 9 cuando Jacob habló a sus 12 hijos. Allá en Génesis 49, el texto, vamos a leer desde el texto 3 al texto 7, más o menos. Mire lo que dice Génesis 49. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, del texto 5 en adelante. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En el secreto, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Vaya, ese era el carácter de Simeón y de Leví, efectivamente. ¿Qué dice su padre? Arma de iniquidad sus armas. Así era Simeón y Leví. ¿De iniquidad las armas? ¿Qué más dice Jacob? En su secreto no entre mi alma, en su secreto no entre mi alma. O sea, Jacob no quería saber nada de lo que había en el secreto del corazón de Simeón y de Leví. Mi honra se junte, ni mi honra se junte en su compañía. ¿Y por qué? Porque en su furor mataron a varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob, en Jacob y los esparciré en Israel. Mírenlo, la profecía que habla Jacob de sus hijos Simeón y Leví. ¿Cómo eran Leví y Simeón? Por naturaleza y en práctica, Leví y Simeón eran voluntariosos, eran violentos y eran crueles. ¿Y dónde los vimos actuar a Simeón y Leví? En la matanza de los siquemitas. ¿Qué sucedió allí? Cuando Jacob acampó en Siquem,
Y Dina, la hija, fue a merodear, a atisbar a la ciudad de Siquem. Y el hijo principal de los siquenitas la amancilló y la avergonzó. Pero ese muchacho se enamoró de Dina. Entonces le habló a su padre, el principal de la ciudad de Siquem, y vinieron los siquenitas donde los hijos de Israel y le dijeron que su hijo estaba enamorado de Dina y querían casarse y hacer alianza. ¿Y qué dice la escritura ya en Génesis 34? De que Simeón y Leví estaban ensañados por lo que le habían hecho a Dina. Jacob no había hablado ni una palabra al respecto. ¿Qué hicieron? Engañaron a los siquenitas. ¿Qué dijo Simeón y Leví? Muy bien, hagamos alianza, pero nuestra costumbre es que os circuncidéis. Entonces, que todo varón del pueblo de Siquem se circuncide, conforme a nuestra costumbre, le dijeron. Y les pareció bien a los siquenitas, y fueron y se circuncidaron todos los varones de la ciudad de Siquem. ¿Qué sucedió? Que al tercer día, después de la circuncisión, cuando viene el momento del dolor más grande después de ser circuncidados, Simeón y Leví tomaron sus espadas, se fueron a la ciudad de Siquem y mataron a todos los varones siquenitas. Fueron violentos, fueron crueles, fueron desalmados. Y es por eso que Jacob dice, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Y es por eso Jacob les dice a Simeón y Leví, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los esparciré en Jacob y los esparciré en Israel. Por naturaleza, entonces, y en práctica, Simeón y Leví fueron voluntariosos, carnales, violentos y crueles. Y Leví fue escogido y ascendido a una posición de tan privilegiada ahora. Después de ver el carácter y la forma de vida práctica que tenía Simeón y Leví, Leví fue escogido y ascendido a una posición tan privilegiada para llevar los vasos santos de Jehová. Es sorprendente lo que dice la Escritura en su lenguaje inspirado. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Aquí está, apreciados hermanos, la gracia de Dios. ¡Qué contraste tan maravilloso! Leví en su naturaleza en la carne y ver ahora Leví bajo la gracia de Dios. Leví entre los instrumentos de crueldad como actuó contra los siquenitas y ver a Leví en medio de los vasos del santuario. Cuán distinto es el Leví de Génesis 34 al Leví que vemos en Números capítulo 3. Y aquí vamos a tener que adelantarnos un poco, porque tuvieron que ser redimidos Leví y Simeón antes de participar, y en este caso Leví antes de participar de las cosas santas de Dios. Vamos a tener que adelantarnos un poco a Números capítulo 8.
Y vamos a leer los textos 5 al 7. Dice así Números capítulo 8, los textos 5 al 7. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma los levitas de entre los hijos de Israel y espíalos. ¿Qué tenemos en Números capítulo 8? La expiación de los hijos de Leví. Su redención. Expiar significa cubrir la culpa. Qué interesante. Y así le harás para expiarlos. Rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar navajas sobre su carne y lavarán sus vestidos y serán expiados. Qué maravillosa expiación. Observe, tenían que ser lavados con agua. Es decir, el agua aquí representa la muerte del viejo hombre, es decir, la regeneración, el ser regenerados nuevamente. Matar aquella actitud carnal, cruel, voluntariosa y violenta que era Leví junto a su hermano Simeón. Y observe otra cosa más, tenían que pasar navaja sobre todos los cabellos de su cuerpo. ¿Qué significa esa navaja? Una severa condenación diaria de sí mismo. Tenían que despojarse de todo el cabello que le brotaba de su cuerpo. Y eso significa que tenían que despojarse de todo lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa. Y los hijos de Leví fueron espiados. Allá en Números 8 lo vamos a analizar cuando toque el punto correspondiente. Bueno, y desde el texto 8 al texto 12 lo vamos a leer, no lo vamos a considerar. Luego tomarán un novillo con un presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para expiar a los levitas. Qué maravillosa porción de la Escritura, qué gracia más grande la de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Hombres voluntariosos, violentos y crueles, expiados, regenerados. Ellos tenían que pasar navajas sobre todos los pelos de su cuerpo. Todo lo que brotara de su pecaminosidad tenían que raerla. Una figura de la confesión del creyente. Y luego vinieron los novillos para la expiación y el holocausto. De esa manera, los levitas fueron consagrados para llevar los vasos santos de Jehová en medio del pueblo de Israel y en medio del tabernáculo.